El palacio de Antananarivo respiraba traición como otros lugares respiran aire. En sus corredores de piedra volcánica, donde la luz tropical se filtraba a través de celosías talladas, una niña aprendía que el amor era moneda de cambio y la lealtad, un lujo que podía costar la vida. Ranavalona no había nacido para el trono. Su padre, un plebeyo cuyo único mérito había sido denunciar una conspiración contra el rey Andrianampoinimerina, recibió como recompensa algo más, valioso que oro o tierras, la adopción de su hija por la corona. Pero los regalos del poder nunca son gratuitos. La pequeña fue arrancada del mundo común como se arranca una planta de raíz, trasplantada a un jardín donde cada flor ocultaba espinas envenenadas. En las salas del palacio, los cortesanos la observaban con sonrisas que no alcanzaban los ojos. Aprendió a caminar midiendo cada paso, a hablar calibrando cada palabra, a sonreír sin mostrar el alma. Los maestros de protocolo le enseñaban las genealogías reales, mientras las sirvientas susurraban historias de príncipes estrangulados en sus lechos y princesas envenenadas en sus baños de leche. El rey Radama I la eligió como esposa cuando ella apenas había dejado atrás la infancia. No fue un matrimonio de amor, sino de estrategia política. Radama, educado por misioneros británicos, soñaba con una Madagascar moderna, cristianizada, abierta al mundo. Ranavalona, en cambio, veía en cada cruz un puñal clavado en el corazón de los ancestros. Durante las noches de tormenta, cuando los truenos sacudían los techos de palma y el viento arrancaba los amuletos de las puertas, ella escuchaba a Minodisna, su esposo, planear la destrucción sistemática de los Sampi, los ídolos sagrados que habían protegido a la isla durante siglos. Veía llegar a los misioneros con sus libros negros y sus promesas de salvación, mientras las tumbas de los antepasados eran profanadas y los ritos antiguos prohibidos bajo pena de muerte. Radama ordenaba quemar los talismanes en piras públicas. Los Sikidi, los adivinos tradicionales, eran perseguidos como criminales. El alfabeto latino reemplazaba a los Sorabe, los manuscritos sagrados escritos en caracteres árabes adaptados. Con cada decreto, Ranavalona sentía crecer en su interior una rabia fría y calculada, alimentada por el recuerdo de su pueblo convertido en extranjero en su propia tierra. Aprendió a disimular. Mientras Radama recibía a los embajadores europeos con sus uniformes militares y sus tratados comerciales, ella permanecía en las sombras, tejiendo alianzas secretas con los nobles tradicionalistas, con los sacerdotes de los cultos prohibidos, con todos aquellos que veían en la modernización una forma de muerte más lenta, pero igualmente letal que la espada. La corte era un teatro donde cada gesto tenía múltiples significados. Un abanico movido de cierta manera podía sellar una alianza o decretar una ejecución. Una mirada sostenida un segundo de más podía interpretarse como desafío o sumisión. Ranavalona dominó este lenguaje de silencios y medias verdades con la precisión de un cirujano. Cuando las fiebres se llevaron a Radama en 1828, sin dejar herederos directos, muchos creyeron que su viuda sería una pieza fácil de mover en 1900, el tablero de la sucesión. No conocían a la mujer que había pasado años observando, aprendiendo, esperando. No sabían que detrás de su aparente docilidad se ocultaba una voluntad de hierro forjada en el fuego del resentimiento y templada en las aguas heladas de la paciencia. La noche en que Radama exhaló su último aliento, mientras los tambores sagrados anunciaban la muerte del rey, y los nobles se preparaban para la inevitable lucha por el poder, Ranavalona ya había movido sus piezas. Los generales que la subestimaban, los príncipes que la despreciaban, los consejeros que planeaban usar su cuerpo como puente hacia el trono, todos estaban a punto de descubrir que habían estado jugando una partida cuyas reglas solo ella conocía. En Mindare, los aposentos reales, mientras preparaban el cuerpo del rey para los ritos funerarios, Ranavalona se miraba en un espejo de bronce pulido. El rostro que le devolvía la mirada no era el de la niña plebeya adoptada por gracia real,
ni el de la esposa sumisa que había soportado en silencio la destrucción de su mundo. Era el rostro de una mujer que había aprendido la lección fundamental del poder, que la compasión es un lujo que los supervivientes no pueden permitirse, y que en la corte de Antananarivo solo los despiadados viven para contarlo. El amanecer la encontraría convertida en reina, pero antes habría una noche larga y sangrienta, una noche en la que las deudas acumuladas durante años serían cobradas con intereses de muerte. Los gallos no cantaron aquella madrugada en Antananarivo. Fue como si hasta las aves presintieran que el amanecer traería consigo un nuevo orden bañado en sangre. El cuerpo de Radama I aún conservaba algo de calor cuando Ranavalona convocó a sus aliados más cercanos. No en las salas oficiales del palacio, donde las paredes tenían oídos y los tapices ocultaban espías, sino en las catacumbas subterráneas donde los antiguos reyes guardaban sus tesoros más preciados. Allí, entre cráneos de enemigos vencidos y cofres de oro malgache, se fraguó la purga más brutal en la historia de la isla. Andriamijaja, el guardián de los ídolos prohibidos, fue el primero en hablar. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad de los santuarios clandestinos, brillaban con fervor fanático mientras recitaba los nombres de los traidores, príncipes que habían abrazado el cristianismo, generales que comerciaban con los Basaja, los extranjeros de piel pálida, nobles que soñaban con convertir Madagascar en un protectorado británico. La lista era larga, demasiado larga, pero Ranavalona no titubeó. Con cada nombre pronunciado, su rostro se endurecía como la obsidiana. Había esperado este momento durante años, alimentando su sed de venganza con cada humillación sufrida, con cada tradición pisoteada, con cada ancestro deshonrado. Las órdenes fueron precisas y brutales. No habría juicios públicos que dieran oportunidad a los conspiradores de ganar simpatías. No habría tiempo para que los acusados organizaran su defensa o huyeran a las montañas. Todo debía suceder en una sola noche, con la sincronización perfecta de una danza macabra. Los sicarios se movieron como sombras por los barrios nobles de la capital. Llevaban cuerdas de seda, privilegio reservado para la ejecución de la realeza, y dagas consagradas en los altares secretos. En cada casa marcada, el ritual era el mismo. Primero morían los guardias, luego los sirvientes que pudieran dar la alarma, finalmente, los señores. El príncipe Ratefinanahari fue el primero en caer. Lo encontraron en su biblioteca, rodeado de Biblias en malgache y tratados de teología cristiana. Murió con una cruz entre las manos, su sangre empapando las páginas de los evangelios que tanto había amado. Su esposa europea, una misionera llegada de Londres, fue estrangulada con su propio velo de encaje. En el barrio militar, el general Rainijaro intentó resistir. Veterano de 100 batallas, durmió con la espada al alcance de la mano, pero contra 20 hombres. Ni siquiera su legendaria destreza fue suficiente. Cayó atravesado por las mismas lanzas que había enseñado a usar a sus soldados, maldiciendo a Ranavalona con su último aliento. La matanza se extendió como una plaga. Los nobles Rakotomanga y Ratsimamanga, gemelos que controlaban las rutas comerciales con las colonias británicas, fueron decapitados juntos, sus cabezas exhibidas en picas a las puertas de sus almacenes. La princesa Rasogerina, que había osado sugerir que una mujer no debería gobernar sola, fue encontrada flotando en su baño, el agua teñida de rojo carmesí. Pero no solo la nobleza sangró aquella noche. Los misioneros extranjeros, protegidos, hasta entonces por la autoridad real, descubrieron que su salvoconducto había expirado con Radama. El reverendo Jones, que había bautizado a cientos de malgaches, fue colgado de la misma higuera bajo la cual predicaba. Los maestros de la escuela cristiana fueron encerrados en su capilla y quemados vivos, sus gritos ahogados por el crepitar de las llamas. Al amanecer, cuando finalmente los gallos se atrevieron a cantar, más de 100 cuerpos yacían en las calles de Antananarivo.
La sangre corría por las cunetas como ríos en miniatura, tiñendo de rojo los adoquines de basalto. El aire olía a muerte y a incienso, pues Ranavalona había ordenado quemar resinas sagradas para purificar la ciudad de la contaminación extranjera. En el salón del trono, mientras los cortesanos supervivientes se postraban ante ella con terror, apenas disimulado, Ranavalona se coronó a sí misma. No hubo ceremonia elaborada ni bendiciones de sacerdotes cristianos, solo los ritos antiguos, los que Radama había intentado erradicar, el baño en sangre de Cebú, la invocación a los 12 reyes sagrados, el juramento sobre los Zampi restaurados. Su primera proclamación como reina fue clara y terrible. Madagascar volvería a ser para los malgaches. Los basá serían expulsados o morirían. El cristianismo sería arrancado de raíz como la mala hierba que era, y cualquiera que osara oponerse a su voluntad conocería el mismo destino que los 100 y pico de cadáveres que ya comenzaban a pudrirse bajo el sol tropical. Mientras hablaba, sus ojos recorrían las filas de nobles aterrorizados. Algunos lloraban en silencio. Otros temblaban como hojas al viento. Todos comprendían que acababan de presenciar el nacimiento de un reinado que se mediría no en años de prosperidad, sino en litros de sangre derramada. La purga no había terminado. Durante semanas los delatores señalarían a nuevos traidores, reales o imaginarios. Los fosos del palacio se llenarían de huesos. Los cocodrilos del río Icopa engordarían con la carne de los ejecutados. Y sobre todo este horror, Ranavalona y reinaría como una diosa vengativa, convencida de que solo a través del terror podría salvar a su pueblo de la extinción cultural. Madagascar había despertado a una nueva era, una era donde la supervivencia tendría el sabor metálico de la sangre. Las marchas comenzaban antes del alba, cuando la niebla aún se aferraba a las colinas como un sudario. En las plazas de cada pueblo, los acusados esperaban encadenados, sus tobillos ya sangrantes por el peso de los grilletes. Hombres, mujeres, niños que apenas sabían caminar, todos igualados por la sospecha de haber abrazado al dios extranjero. El Fandralana no era simplemente una marcha forzada, era un calvario diseñado para quebrar el espíritu antes que el cuerpo. Una procesión de muerte que serpenteaba a través de selvas y montañas, dejando un rastro de cadáveres como migas de pan en un cuento de horror. Ramose había sido maestro en la escuela clandestina de Fianarantsoa. Sus manos, acostumbradas a sostener la tiza y la Biblia, ahora sangraban aferradas a las cadenas que lo unían a otros 20 condenados. A su lado, Rasoa, una mujer que había cometido el crimen de esconder escrituras sagradas bajo las tablas de su choza, murmuraba oraciones que se perdían en el chasquido de los látigos. Los guardias, elegidos entre los más fanáticos seguidores de la reina, no mostraban piedad. Cada parada era una oportunidad para nuevas humillaciones. Obligaban a los prisioneros a arrastrarse por el barro, a comer insectos, a beber agua estancada donde flotaban cadáveres de ranas. Los que se negaban recibían latigazos que abrían surcos profundos en la espalda, heridas que pronto se infectarían bajo el sol inclemente. El pequeño Andri, de apenas 8 años, había sido incluido en la marcha por el crimen de su padre, poseer un libro de himnos. Sus pies descalzos dejaron de sangrar al tercer día, cuando la piel se había desprendido por completo, dejando expuesta la carne viva. Su madre, Sajondra, lo cargaba cuando las fuerzas se lo permitían, pero ella misma luchaba contra la disentería, que había comenzado a diezmar las filas de prisioneros. Las noches no traían descanso. Acampaban en claros donde los guardias habían preparado hogueras, no para dar calor, sino para quemar las pertenencias confiscadas a los prisioneros. Biblias, cruces, rosarios, todo ardía mientras los condenados eran obligados a mirar, a respirar, el humo de su fe reducida a cenizas. En Ambositra, a mitad del camino hacia Antananarivo, la procesión se detuvo para un espectáculo especial. Los habitantes del pueblo, convocados a toque de tambor, formaron un pasillo humano. Los prisioneros,
Debían atravesarlo mientras la multitud los escupía. Les arrojaba piedras, les gritaba maldiciones. Era parte del ritual. Convertir a los cristianos en parias, en seres infrahumanos que merecían su destino. El pastor Raini Velo, un anciano que había dedicado 40 años a predicar en las montañas, cayó durante este trance. Un piedra le había abierto la frente y la sangre le cegaba. Cuando intentó levantarse, un guardia le aplastó la mano con la culata de su lanza. El crujido de los huesos fue audible incluso sobre el griterío de la turba. Pero lo peor del Fandralana no era el dolor físico. Era presenciar cómo la fe se quebraba en algunos, cómo el sufrimiento los llevaba a renegar de sus creencias. Razafín Drainibe, un diácono respetado, enloqueció al 5.º día. Comenzó a gritar que veía demonios en las sombras de los árboles, que Dios lo había abandonado. Los guardias lo ejecutaron por perturbar la marcha, pero no antes de obligar a los otros prisioneros a escuchar sus delirios durante horas. Las mujeres embarazadas recibían un trato especial en su crueldad. Raketaka dio a luz en medio del camino, sin más ayuda que las manos encadenadas de sus compañeras. El bebé, nacido prematuramente por el estrés de la marcha, vivió apenas unos minutos. Los guardias no permitieron enterrarlo. El pequeño cuerpo fue abandonado al borde del sendero, alimento para los perros salvajes. A medida que la procesión se acercaba a la capital, los supervivientes eran cada vez menos. De los 150 que habían iniciado la marcha en Fianarantsoa, apenas 40 llegaron a las puertas de Antananarivo. Los demás habían quedado en el camino, muertos por agotamiento, por enfermedad, por las heridas infectadas, por la desesperación que los llevó a arrojarse por los precipicios. En la capital, el espectáculo final los esperaba. La reina Ranavalona, ataviada con los ornamentos tradicionales, presidía desde un estrado especial. Los prisioneros supervivientes fueron obligados a desfilar ante ella, a postrarse en el barro de la plaza mientras ella pronunciaba su sentencia. Muerte por Tangena, el veneno del juicio para los líderes, trabajos forzados en las minas de grafito para los hombres, esclavitud doméstica para las mujeres y niños. Ramose fue uno de los elegidos para la Tangena. Mientras preparaban el veneno, extraído de la nuez venenosa del árbol tanguinina, tuvo un momento de lucidez terrible. Comprendió que su muerte no sería un martirio glorioso, sino un espectáculo más en el teatro del terror de Ranavalona. No habría mártires en Madagascar, solo víctimas olvidadas. El Fandralana continuaría durante todo el reinado de la reina. Se calcula que más de 100.000 personas murieron en estas marchas de la muerte. Senderos enteros quedaron marcados por los huesos blanqueados al sol. Pueblos enteros fueron despoblados, sus habitantes desaparecidos en las procesiones sin fin. Y en el palacio de Antananarivo, Ranavalona dormía tranquila, convencida de que cada cristiano muerto era un ancestro vengado, cada cadáver en el camino, una ofrenda a los dioses antiguos que protegían su reino del veneno de la modernidad. Los sobrevivientes del Fandralana raramente hablaban de lo vivido. El horror había excavado surcos demasiado profundos en sus almas. Solo en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba desde las montañas, creían escuchar los gemidos de los que quedaron en el camino, almas en pena que vagaban eternamente por los senderos de Madagascar, buscando un descanso que nunca encontrarían. Los barcos dejaron de llegar a Tuamasina. Primero fueron los mercantes británicos, luego los franceses, finalmente hasta los árabes que durante siglos habían comerciado con la isla. El puerto antaño bullicioso con el ir y venir de marineros y el crujir de grúas descargando especias, se convirtió en un cementerio de mástiles rotos y cascos podridos. Madagascar se cerraba sobre sí misma como una ostra herida, y Ranavalona era la perla negra en su centro, hermosa y letal. En los mercados de Antananarivo, los comerciantes indios empacaban sus últimas mercancías.
Generaciones de familias gujaratíes que habían tejido redes comerciales desde Bombay hasta el corazón de África recibieron la orden marcharse o morir. Los que dudaron fueron encontrados flotando en los arrozales, sus cuerpos hinchados por el agua y el sol, sus tiendas saqueadas y quemadas. Ramanathan, patriarca de una familia que llevaba 3 generaciones en la isla, contempló por última vez el almacén donde su abuelo había comenzado vendiendo telas. Las estanterías vacías parecían costillas expuestas. Su hijo menor, nacido en Madagascar y que no conocía otra patria, lloraba aferrado a su pierna. «Somos malgaches», repetía el niño en perfecto malgache. Pero la sangre extranjera no se lavaba con palabras. La expulsión de los comerciantes fue solo el principio. Ranavalona decretó que Madagascar podía y debía bastarse a sí misma. Los antiguos tratados comerciales fueron quemados en ceremonias públicas. Los puertos fueron cerrados con cadenas bendecidas por los Ombiasi, los curanderos tradicionales. Las rutas terrestres hacia el interior fueron bloqueadas con empalizadas vigiladas día y noche. Pero la autarquía es un espejismo en el desierto del aislamiento. Sin hierro importado, los herreros locales no podían forjar suficientes herramientas. Sin textiles extranjeros, el pueblo volvió a vestirse con cortezas de árbol y pieles mal curtidas. Sin medicinas, las epidemias que antes se controlaban con quinina y otros remedios foráneos comenzaron a diezmar poblaciones enteras. En Ambohimanga, la ciudad sagrada, los nobles más cercanos a la reina fingían no ver los signos del colapso. Las ceremonias se volvieron más elaboradas, como si el ritual pudiera sustituir al arroz en los estómagos vacíos. Ranavalona ordenó la construcción de un nuevo palacio, empleando a miles de trabajadores forzados que morían de agotamiento y malnutrición en las canteras. El arquitecto Jean Laborde, uno de los pocos europeos tolerados por su utilidad, observaba con horror cómo sus diseños se ejecutaban con sangre y sufrimiento. Había llegado a Madagascar como náufrago, y se había ganado el favor de la reina con su habilidad para fabricar armas y construir edificios. Pero ahora era prisionero de su propio éxito, obligado a dirigir obras faraónicas mientras el país se desangraba. Los campos de arroz, privados de herramientas modernas y diezmados por la leva forzosa que arrancaba a los campesinos para los proyectos reales, producían cada vez menos. Las terrazas de cultivo, maravillas de ingeniería ancestral, se derrumbaban por falta de mantenimiento. El hambre, esa compañera antigua de Madagascar, regresó con fuerza renovada. En las provincias alejadas, los gobernadores locales se convirtieron en señores de la guerra, sin comercio que los conectara con la capital, sin ejército real que pudiera controlarlos, pues los soldados estaban ocupados persiguiendo cristianos o construyendo monumentos. Cada región se convirtió en un reino dentro del reino. Las guerras intestinas, que Radama había logrado detener, resurgieron con violencia multiplicada. Pero en el palacio, Ranavalona vivía en una realidad alternativa. Los cortesanos, aterrorizados, le presentaban informes falsos de prosperidad y abundancia. Los sacerdotes la adulaban asegurándole que los ancestros bendecían su reinado. Los oráculos, convenientemente sobornados o amenazados, predecían glorias eternas para Madagascar, libre de contaminación extranjera. Solo por las noches, cuando los tambores ceremoniales callaban y el palacio se sumía en un silencio sepulcral, la reina podía escuchar los verdaderos sonidos de su reino, el llanto de los niños hambrientos que llegaba desde los barrios pobres, el canto fúnebre de los entierros que se multiplicaban, el silencio aún más terrible de los pueblos abandonados. Raini Layariboni, uno de los pocos ministros que se atrevía a hablar con cierta franqueza, intentó mostrarle las cifras reales. La población había disminuido en 1/3, las cosechas en la mitad, los ingresos del reino en 3/4 partes. Fue encontrado muerto a la mañana siguiente, oficialmente por causas naturales. Tenía 32 años. El aislamiento se convirtió en una prisión de espejos donde Madagascar solo podía contemplar su propio deterioro. Los caminos
sin mantenimiento, fueron reclamados por la selva. Los puentes se derrumbaron y no fueron reconstruidos. Enfermedades erradicadas décadas atrás regresaron con virulencia renovada. La viruela, el cólera, la peste bubónica encontraron en la población debilitada un festín. Y mientras el reino se consumía desde dentro, Ranavalona se refugiaba cada vez más en los rituales y las supersticiones. Ordenó sacrificios masivos para aplacar a los espíritus. Miles de cebúes fueron degollados en ceremonias que duraban días, mientras el pueblo moría de hambre. Consultaba a los Sikidi antes de cada decisión, dejando que los patrones de semillas determinaran el destino de la nación. Madagascar se había convertido en una isla ataúd, sellada herméticamente contra el mundo exterior, pudriéndose en 1960 su propio aislamiento. Y en el centro de esta necrópolis nacional, Ranavalona reinaba sobre un trono de huesos, emperatriz de la nada, soberana del vacío, convencida hasta el final de que el silencio de su pueblo era señal de reverencia y no el mutismo de los moribundos. La grandeza prometida se había convertido en ruina, la independencia en asfixia y el orgullo nacional en el orgullo solitario de reinar sobre un cementerio. El último aliento de Ranavalona I se escapó con la monzón de agosto de 1861. Había reinado 33 años, cada uno marcado con sangre en los anales de Madagascar. Su cuerpo, hinchado por la hidropesía y corroído por males que los médicos tradicionales no pudieron nombrar, yacía sobre el lecho real mientras los embalsamadores preparaban sus ungüentos. La muerte no la suavizó. Incluso en el rigor mortis, su rostro conservaba esa mueca de desprecio que había helado la sangre de miles. Los sirvientes que lavaron su cadáver juraron que su piel despedía un olor a azufre y hierro oxidado, como si la muerte misma se hubiera impregnado en sus poros durante décadas de ejecuciones. El ritual de momificación duró 12 lunas. Primero extrajeron sus vísceras, guardándolas en jarras de arcilla selladas con cera de abeja sagrada. Su corazón, pequeño y duro como una piedra de río, fue envuelto en seda escarlata. Los sacerdotes murmuraban que pesaba el triple de lo normal, cargado con el peso de las almas que había enviado al otro mundo. Durante semanas, su cuerpo fue bañado en miel y resinas aromáticas. Las mismas manos que habían firmado sentencias de muerte ahora eran ungidas con mirra. Los ojos que habían presenciado sin pestañear las agonías del Tangena fueron cubiertos con láminas de oro. Cada orificio fue sellado para impedir que su espíritu escapara y atormentara a los vivos. Pero mientras los malgaches preparaban a su reina para la eternidad, los cronistas extranjeros ya comenzaban a tejer su leyenda negra. James Cameron, misionero expulsado que había perdido a su esposa en las persecuciones, escribió desde Mauricio: «La mesalina de Madagascar ha muerto, dejando tras de sí un rastro de devastación que ni 100 años podrán borrar». Los periódicos de Londres y París la bautizaron como la Calígula con faldas, la Nerón del Índico. Competían por encontrar el apelativo más monstruoso. William Ellis, de la Sociedad Misionera de Londres, publicó un libro donde la describía como poseída por demonios, una criatura apenas humana que se bañaba en sangre de vírgenes y devoraba los corazones de los niños cristianos. Las ilustraciones la mostraban con colmillos y garras, más bestia que mujer. Cada relato añadía nuevos horrores, hasta que la Ranavalona real quedó sepultada bajo capas de mito y propaganda. Pero estos retratos grotescos ocultaban una verdad más compleja y terrible. Los mismos que la demonizaban omitían mencionar los cañonazos británicos que habían bombardeado Toamasina, las presiones francesas para convertir Madagascar en protectorado, los tratados leoninos que habrían convertido a la isla en otra, joya más en la corona colonial. En su brutalidad desmedida, Ranavalona había sido el espejo oscuro de la brutalidad imperial que la rodeaba. En las colinas de Minodise y Merina, lejos de las plumas venenosas de los cronistas, los ancianos contaban otra historia. Hablaban de una reina que había visto el futuro en las misiones cristianas.
sus hijos convertidos en sirvientes de amos lejanos, sus tierras medidas y repartidas por agrimensores extranjeros, sus ancestros olvidados en favor de un dios pálido que predicaba su misión, y había decidido que era mejor reinar sobre cenizas que servir en un paraíso ajeno. Radama II, su sucesor y víctima de su paranoia durante años, intentó revertir el daño. Abrió los puertos, invitó de vuelta a los misioneros, firmó tratados comerciales. Pero era demasiado tarde. Madagascar estaba demasiado débil, demasiado dividida, demasiado traumatizada. En menos de 2 años fue asesinado, y en menos de 3 décadas, la isla se convirtió en colonia francesa. La pesadilla de Ranavalona se había cumplido por el camino inverso. Al intentar evitar la dominación extranjera con sangre, había preparado el terreno para ella. Los archivos coloniales franceses, con su meticulosa burocracia, registraron lo que quedaba del reino de Ranavalona. Una población diezmada, una economía en ruinas, una sociedad fracturada entre los que habían sobrevivido colaborando y los que habían sobrevivido resistiendo. Los nuevos amos no necesitaron conquistar Madagascar, solo tuvieron que recoger los pedazos. Hoy, en el Roba de Antananarivo, los turistas fotografían la tumba de Ranavalona Prima. Los guías recitan las cifras del horror. 100.000 muertos, 200.000, nadie sabe con certeza. Mientras los visitantes asienten con esa mezcla de fascinación y repulsión que reservamos para los monstruos históricos. Pero en las aldeas alejadas, algunas ancianas todavía dejan ofrendas de miel y ron en los cruces de caminos, pidiendo a su espíritu que proteja a Madagascar de nuevas invasiones, más sutiles pero no menos letales. Su cuerpo embalsamado reposa en un sarcófago de piedra, pero su verdadero monumento son las ausencias, los linajes extinguidos, las tradiciones perdidas en el fuego cruzado entre el fanatismo ancestral y el celo misionero, los silencios donde deberían estar las voces de los que murieron en las marchas, en las hogueras, bajo el peso de piedras que construyeron palacios donde nadie vive. Jean Laborde, el arquitecto francés que sobrevivió a su reinado, escribió en sus memorias: Ranavalona creía que podía detener el tiempo con terror, preservar Madagascar en ámbar de sangre. No comprendió que el aislamiento no preserva, momifica, y que los muertos no defienden fronteras. La historia la juzgó como juzga a todos los tiranos, con la condena fácil que reservamos para los crímenes ajenos. Pero en las noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminan las ruinas del viejo palacio, algunos juran ver su sombra en las ventanas vacías, todavía vigilando, todavía esperando enemigos que ya no necesitan venir, porque Madagascar aprendió a devorarse a sí misma. Fue reina de un país que convirtió en mausoleo, soberana de súbditos que transformó en fantasmas, guardiana de tradiciones que ahogó en la sangre de quienes las habrían transmitido. Y al final, cuando las potencias coloniales llegaron para repartirse África como un pastel, encontraron que Madagascar ya había sido devorada desde dentro. Su epitafio no está escrito en piedra sino en los vientos que soplan sobre una isla que nunca se recuperó completamente de su reinado, porque hay victorias que son derrotas diferidas, y hay resistencias que matan más que cualquier conquista. Ranavalona I murió creyendo que había salvado Madagascar. Su tragedia fue tener razón sobre la amenaza y equivocarse sobre la cura, convirtiendo la medicina en veneno y la salvación en condena eterna.